Hace su ingreso a este recinto el señor contraalmirante Cristóbal Beatriz Sousa Peixoto, presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Lo acompañan el señor contraalmirante Juan Carlos Llosa Pastos, miembro del número del Instituto de Estudios Históricos Marítimos, y el señor capitán de navío John Rodríguez Asti, miembro del número también. Damas y caballeros, muy buenas noches. El presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia homenaje en reconocimiento a la destacada trayectoria del capitán de navío Julio Elías Munguía, director fundador del Museo Naval del Perú, del Archivo Histórico de la Marina de Guerra del Perú y miembro fundador de la Comisión para escribir la Historia Marítima del Perú en el año de 1963. Esta comisión a la postre le vendría en lo que hoy en día es el Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Agradecemos la presencia de los miembros del número del Instituto, familiares del homenajeado, integrantes de la promoción 1989 de la Escuela Naval del Perú, a los cadetes del grupo de historia e invitados especiales. El Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú es una asociación civil sin fines de lucro con carácter cultural y científico. Fue creado por decreto supremo el 17 de octubre de 1973 con el fin de cultivar y promover los estudios de carácter histórico, estratégico y científico sobre el mar, ríos y lagos del Perú, la historia naval y los acontecimientos relacionados con el poder marítimo. Así como también motivar y estimular la conciencia marítima en el país. Como parte de esta presentación, haré una lectura del legado del capitán de navío Julio Elías Munguía. Julio José Elías Munguía nació en Ica el 22 de abril de 1901 y falleció en Lima el 23 de octubre de 1972. Hijo de Ricardo Elías y de Corina Munguía, ingresó a la Escuela Naval en 1918, graduándose como alférez de fragata en 1924, obteniendo la espada de oro. En sus primeros años como oficial, practicó en los vapores Mantaro y Perené, y en 1929 fue enviado a Loreto, donde comandó la lancha Caguapanas. En mayo de 1932 se encontraba en el Almirante Grau cuando se produjo una rebelión de su tripulación. Durante el conflicto con Colombia de 1932 a 1933 fue jefe militar de Leticia y jefe de artillería de Todos los Santos y de Puerto Arturo. Entre 1934 y 1936 estuvo en el servicio geográfico del Ejército, pasando después al servicio de hidrografía y faros. En 1941 fue capitán de puerto de Salaberry, sirviendo luego como segundo comandante del Pariñas y subdirector de las escuelas técnicas de la Armada. Dejó el servicio en el año de 1959 como capitán de navío, dedicándose a la investigación histórica. Fue fundador y director del Museo Naval del Perú, que hoy lleva su nombre, presidente de la Sociedad Fundadores de la Independencia y miembro de la Sociedad Geográfica de Lima. El 12 de agosto de 1961, por resolución suprema número 306, se le nombró director del Museo Naval, que hoy lleva su nombre. Publicó varios libros, entre ellos Fuentes para el estudio de la historia naval del Perú, la lancha torpedera Alianza en la epopeya de Arica y el tomo dedicado a la Marina en la colección del Sesquicentenario de la Independencia. A continuación,
El presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, almirante Cristóbal Miletis Sousa Peixoto, hará la apertura del evento. Muy buenas noches, señor representante de la Secretaría de Marina, señores familiares del confiado, doctora Hilda Guillermo, nosotros lo llamamos JJ, Julio José. Distinguidos invitados, cadetes del grupo de historia. Como ven ustedes, no solamente estamos pensando en el presente y en el pasado, sino también en el futuro. Tenemos que definir los futuros historiadores que escuchan el Instituto de Crítico de Cadetes. Para mí es un gran honor rendir un homenaje a alguien que fue miembro del Instituto, que fue creador, no miembro del Instituto oficialmente, porque ya murió un año antes de los fines, pero el grupo que creó para la historia marítima del Perú, prácticamente todos los miembros de ese grupo formaron parte posteriormente del Instituto. O sea, es como si hubiera sido miembro del Instituto. Él también ha sido fundador del Museo Naval. Ha estado varios años de presidente de la Asociación de Mentores de la Patria de Médicas, Sociedad Fundadores de Independencia de Mentores Calificados de la Patria. O sea que ha tenido una vida muy activa, tanto cuando estuvo en servicio como posteriormente. El instituto, como ustedes saben, tiene tres áreas. La primera es el área de historia propiamente dicha, la segunda es el área de estudios estratégicos y la tercera es el área de ciencia investigación e innovación. O sea que prácticamente cubrimos el pasado con la historia, el presente con los estudios estratégicos y el futuro, con la visión que tenemos de la ciencia y la tecnología aplicada al mar, a los tramos y ríos navegables. O sea que tenemos una tarea muy grande y muy compleja. Por eso necesitamos de gente tan valiosa como de la persona que vamos a hablar el día de hoy, que es el comandante JJ Guillermo. Bueno, no quiero alargar más mis palabras porque van a haber dos expositores, el comandante Don Rodríguez y el almirante Juan Carlos Llosa, que van a hablar sobre esto. Y también creo que el almirante Llosa ha traído un mensaje del doctor López Martínez, que desgraciadamente no ha podido estar el día de hoy, pero hubiera querido estar con nosotros. Y se algo que le quiere hacer cargo a la doctora Hila, que hubiera querido estar personalmente acá, pero lo van a ir el mensaje de la universidad. Bueno, sin más preámbulos, voy a ceder la palabra al expositor primero. Como lo indicara el señor intendente Libretich, a continuación tenemos un discurso del capitán de navío John Rodríguez Asti, director del Museo Naval del Perú y miembro del número de nuestro instituto, quien nos ilustrará con una ponencia sobre el pasado, presente y futuro del Museo Naval del Perú. Adelante, comandante. Buenas noches a todos, señor almirante Cristóbal Miletis Sousa Peixoto, señora doctora Hilda Guillermo, señor almirante Juan Carlos Llosa, señor
aliantes, incluida familia Comanderías, incluidos señores aliantes, distinguidos gentes, amigos todos. El día de hoy voy a hablarles acerca de la gestión que se viene realizando en el Estado. Pero fundamentalmente ya he titulado algo como popular y no el ambiente de Litis, algo que es el tema del pasado, el presente y el futuro de la función. Bueno, como ustedes saben, el Museo Naval es una institución cultural que tiene como finalidad la conservación del patrimonio histórico de la Marina. Nuestra misión es conservar, exhibir e interpretar este patrimonio, ¿no?, para poder informar y difundir la acción naval de personal naval y el público en general, ¿no? Y la importancia de nuestro museo es que nosotros somos la entidad que tiene la mayor cantidad de visitantes foráneos en la Marina. Es decir, la mayor parte de los pobladores peruanos conocen la Marina, entre otras cosas, a través del Museo Naval. Anualmente tenemos una cantidad de visitantes en los últimos años que está cercana a las 45.000 visitantes. Entonces, creemos de que tener un museo adecuadamente instituido permite este acercamiento en la población. La idea es de que al término de la visita comprendan la necesidad de por qué el Perú tiene que tener un poder naval medianamente adecuado. Bueno, ya he comentado algo acerca de la labor que desarrolló el comandante Julio Cotelías. Este museo fue establecido el 13 de noviembre de 1958 gracias a la labor que él había venido desempeñando desde años antes. El museo inicialmente fue conformado en el año 1918, ¿no? Pero no era un museo como tal, sino en realidad era una sala de exhibición cuyos objetos se mostraban en el Museo Naval de Perú. No sé si habrá algún oficial que haya sido caer en la década de 50 probablemente pueda dar testimonio de eso, ¿no? Pero lo que hizo el comandante Elías es reunir una serie de objetos, parte de lo que se exhibía en el Museo Naval, ¿no? Entonces, creo que la labor fundamental que se llevó a cabo fue publicar todos estos objetos que en algún momento pertenecían a la Marina y sobre todo la labor que realizó también el archivo histórico. Como bien se mencionó, él fue el que conservó el archivo histórico, y ese archivo histórico, cuando el museo se establece en un lugar que fue cedido por el Ministerio de Guerra, ¿no? Él llevó ese archivo histórico, lo estableció también en el museo. Entonces, inicialmente, el local del Museo Naval, ¿no?, funcionó en el Museo Naval, como ya he comentado, pero en el año 1962 es trasladado a su ubicación actual, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de cuáles son los orígenes del local que actualmente ocupa nuestro museo, ¿no? Como ustedes recordarán, en el año 1746 hubo un terremoto y maremoto, ¿no?, que destruyó el puerto del Callao. El Callao era una ciudad muralla, desapareció todo. De 25.000 habitantes solo sobrevivieron 500, ¿no? Entonces la corona española se vio obligada a efectuar la reconstrucción tanto del puerto como planificar sus nuevas defensas, ¿no? De ahí salió el Real Felipe, que fue concluido en la década de 1770, ¿no? Pero con respecto a la arsenal naval, aparentemente se estableció en la década de 1790, ¿no? El nuevo arsenal naval, y dentro del arsenal naval, cuando se crea la capitanía del puerto del Callao y la antecesora de la escuela naval, se hace precisamente el caso nacional, pero el caso de la capitanía se establece en el nuevo arsenal naval, que es el local actual, ¿no? Entonces, este plano, que es de 1798, ¿no?, muestra cuál era la ubicación del arsenal naval y las barracas del rey. Acá están todas las instalaciones administrativas y operacionales de la Armada Virreinal, ¿no? Proclamada la independencia, ¿no? Estas instalaciones son heredadas por la flamante Armada peruana, ¿no? Y durante la mayor parte del siglo XIX, hasta la ocupación de las fuerzas chilenas, funcionó como tal. Como ya comenté, estas instalaciones se albergaron durante todo ese tiempo a la capitanía del puerto del Callao, ¿no?, y también a la Comandancia General del Ecuador. Es decir, en las oficinas, digamos, todas las que existen actualmente han sido modificadas, ¿no? Ahí funcionaba también la Comandancia General del Ecuador, y ahí estuvieron muchos de nuestros ilustres líderes ahora. Bueno, sabemos que concluida la guerra, parte del local del arsenal fue entregado al cuartel de artillería 2 de Mayo. Ahora vamos a ver un mapa y vamos a tener un cargo, ¿no?
Y después, en julio de 1903, el ala norte, vale decir la que colinda con la calle Domingo Nieto, antes calle del Arsenal, fue entregada a la Administración de Correos y Telégrafos del Callao. Entonces, acá por ejemplo vemos esta foto, ¿no? Acá es donde se va a erigir posteriormente el monumento Abraham, y posteriormente en la década de 1980 se traslada a la ubicación actual. Entonces, aquí es donde funcionaba, ¿no?, la oficina de correos y telégrafos, ¿no? Pero también en la década de 1920, parte de ese local, pero entonces sector, sino el sector, digamos, central, colindante con el cuartel de artillería 2 de Mayo, es entregado al centro naval. Entonces, el centro naval empieza también a funcionar ahí. Posiblemente en el terremoto de mayo de 1940, parte del correo del ala, digamos, este sector colindante entre Jorge Chávez y Domingo Nieto se cae, entonces se corta. Y este local que es solicitado por el centro naval se le entrega a la Marina, ¿no? Y la Marina ahí va a construir su farmacia naval. Muchos de nosotros, creo que los que tenemos cierto pasado los 60 años ya conocemos que ahí funcionó la farmacia naval. Bien. Bueno, comentando algo sobre fotos, ¿no? Esta es una imagen, ¿no?, que muestra la entrada principal, la que está en la calle Jorge Chávez, que tenía acceso hacia lo que era el antiguo cuartel de artillería 2 de Mayo, ¿no?, que posteriormente ese sector fue entregado para que funcione ahí el centro naval. Originalmente el local del centro naval, ¿no?, lamentablemente no hay muchas fotos, ¿no? Este local, cuando funcionaba como arsenal, tenía una forma de serie, ¿no?, y tenía un patio interior bien grande. Entonces hay un par de fotografías que muestran que han sido tomadas desde de los torreones de Hernán Felipe, que se muestran estas distracciones como tal, ¿no? Entonces, la entrega del área derruida, ¿no?, fue efectuada, o sea, esa parte de acá, fue entregada al centro naval, ¿no?, en el año 1960, ¿no? Entonces, inicialmente se entregó al centro naval, pero esto después fue utilizado por la Marina, como yo manifesté, para construir ahí la farmacia, ¿no? Pero luego, en el año 1962, ¿no?, este local fue entregado al Museo Naval, que, como ya había comentado, venía funcionando la Escuela Naval como tal en el año 1958. Sin decir, en el año 61, creo que se comentó, se nombra como Angelina como director del Museo Naval. Él en la práctica ya venía desempeñando estas funciones desde el año 1958, salvo de producción, ¿no? Entonces, en esa área es donde va a empezar a funcionar el Museo Naval. El Museo Naval, que muchos de ustedes solamente han conocido como la Copia. Bueno, yo tuve oportunidad de conocerlo en el año 1973, en 11 años y yo viví junto. Entonces ahí fue a conocer el museo y bueno, me pareció muy interesante. Luego, en el año 1989, el local de la farmacia fue entregado al museo, siendo destinado este local para que ahí funcionen las oficinas administrativas y también como el primer piso como depósito museográfico. Todavía sigue funcionando esa parte como tal. Después, en el año 1998, en la época que Juan Teodoro era el director del museo, ¿no?, se efectuó una remodelación parcial del museo, lo que en su momento se llamó la primera etapa. Recuerdo que también ahí el director de medicina del museo, yo en esa época trabajaba en medicina antiguos, era el primero, ¿no? Y la tarea le fue encomendada al estudio con la empresa Castellón y Porteal, el arquitecto y ¿no? Entonces, esta primera etapa se desarrolló y lamentablemente la segunda parte nunca se llegó a implementar, ¿no? Y bueno, tan solo se remodelaron 6 de las 10 salas que en ese momento tenían el museo. Posteriormente, entre el año 2008 y el 2022, el Centro Naval ha ido entregando progresivamente algunas áreas que ya quedaron en sus 5 ambientes del sector norte, ¿no?, que colindan con la calle de Domingo Nieto. Bueno, el acceso de lo que era antiguamente Barquinzo, más desde el último se presenta en el conocido, es el lugar muy clásico, visitado por parte en su momento de toda la oficialidad, ¿no?, socios de Centro Naval. Y bueno, en este lapso de tiempo, ¿no?, mis antecesores, el presidente Pasareto, el presidente Llama, han efectuado una serie de remodelaciones parciales con la finalidad de mejorar la muestra museográfica. Bueno, lo cierto es que con las áreas seguidas en la actualidad, el museo ocupa un área de 1.800 metros cuadrados y se tiene previsto que el Centro Naval entre otras áreas, ¿no?,
tendrían un espacio adicional de 1046 metros cuadrados. Bueno, en el año 2022, voy a hablar un poco más en detalle, se planteó la remodelación de las salas que ya nos habían sido entregadas por parte del Centro Naval. En ese momento todavía estábamos en una solución de entregar 5 años más, que son las que ya han entregado el año pasado, ¿no? Entonces, estas vistas son lo que en su momento fue el proyecto de implementación de estas nuevas salas, ¿no? Vamos a ver que, afortunadamente, gracias al apoyo de la Comandante General, de la Dirección de Marítima que dependemos, del Gabinete IOSA, en su momento, cuando surgió la idea, ha sido seguida posteriormente por el Gabinete García Millo, el apoyo también del patronato de los museos navales, así como también de los descendientes del patronato de este periodo, así como también de la industria privada, hemos logrado, remodelar esta zona para hacer una nueva muestra, ¿no? Entonces, en color verde acá mostramos las salas existentes en el año 2022, ¿no? Es el museo que prácticamente hemos producido todos los últimos años. Pero con la entrega de las nuevas salas, parte de la edición de en el 2008, ¿no? Y las nuevas salas ya del año 2024, nuestro museo ha crecido hacia esta zona, ¿no? Entonces, es ahí donde hemos trabajado en los 2 últimos años. Bueno, entonces, como les estaba contando, ¿no? En el año 2022, con el director de Interés Marítimos, con el teniente Juan Carlos Llosa, se propuso efectuar una serie de mejoras en el museo y, sobre todo, implementar una nueva muestra en esas salas que ya nos habían sido seguidas o que estaban por ceder. Entonces, se acordó que esta nueva muestra museográfica tenía que complementar lo que ya existía en el museo. O sea, en la práctica, nuestro museo terminaba prácticamente en la era Chauchy, ¿no? No había, digamos, un video museográfico, teníamos objetos ya del siglo XX, pero ya no había una historia debidamente narrada y un video museográfico respecto ya al siglo XX en adelante, ¿no? Entonces, determinamos en esta primera etapa de esta nueva remodelación, ¿no? La implementación de estas salas, íbamos a elaborar ahí un guión referido a lo que el comandante Gartizano, y que dice también, denominó como la etapa del resurgimiento de la Marina después de la guerra con Chile. Entonces, con el apoyo del alto mando, del patronato de los museos navales, se obtuvo el financiamiento para remodelar estas salas que habían sido seguidas por el Centro Naval Callao. Y el diseño museográfico y arquitectónico estuvo a cargo, ¿no? de la empresa Miosa Cortea. El señor Rodolfo Cortea Zamora, aparte de ser arquitecto, después se especializó, o sea, después de hizo su primer trabajo en el Museo Naval, se especializó también en museología. O sea, conoce muy bien todo el tema de museos. Y bueno, la curaduría de diseño le fue encargada a la historiadora y museógrafa Clara Javier, ¿no? Que tuvo el apoyo y la asesoría de la dirección del Museo Naval. Bueno, acá presentamos algunas vistas de lo que es el museo tal cual lo encontramos, ¿no? Y posteriormente como hemos ido remodelando algunas de las salas. Y vamos a ver después, ¿no? Esta sala de resurgimiento realmente completa el periodo de 1884, desde la guerra con Chile, hasta el año 1959. Entonces, el guión comprende, por un lado, ¿no? Algunos de los personajes generales más notables de la época. Probablemente, digamos, ahora es posible que hayamos ocupado algunos de ellos, pero lamentablemente el espacio disponible no podíamos colocar, digamos, a todos de manera completa, sí se menciona, pero esos personajes son Ernesto de Mora, es el fundador de las estaciones de la Marina, y era un marino, científico, geógrafo, en su momento, el teniente Manuel Clavero, o capitán Manuel Clavero, fundador de la revista Marina y héroe del combate de la Pedrera, que contra el teniente de mercado fue segundo Clavero a bordo de la Caleta América, pero que también comandó las fuerzas navales peruanas durante el conflicto con Colombia en 1972-1973. El almirante Tomás Pizarro, ¿no? Que llegó a ser jefe de Estado Mayor General de la Marina en ese momento, ¿no? Él estuvo a cargo de la adquisición y del viaje de los instructores adquiridos en Estonia, el dice el Villar, también participó en el conflicto con Colombia. El almirante Vinces,
defendiendo la estabilidad democrática, ¿no? El ambiente notable, Marino distinguió el sujeto también, con el ambiente de Bravo Arenas, que fue como antes final del cuadro durante el conflicto con el Ecuador, y finalmente el contraalmirante Federico Díaz Blanco, quien también tuvo cargos importantes en la época de inicio del ministro de Marino, ¿no? Y hay una sala específica dedicada al elogio y a su hijo Roque Salinas. Digamos, de alguna otra manera, Roque Salinas es el que consolida todo ese proceso de reconstrucción de nuestra Marina y tiene también una importante presencia política durante la década de 1940 y 1950. Y de alguna otra manera, él es el que, digamos, le da formación a esa Marina moderna que surge a partir de su gestión, ¿no? Y bueno, la muestra museográfica también destaca los principales acontecimientos del periodo, ¿no? Todo lo que son las adquisiciones nacionales, el desarrollo de la infraestructura terrestre, conflictos, la modernización institucional, entre otros, ¿no? Entonces, en estas vistas vemos el acceso a la antesala, para la redundancia, de las nuevas salas, ¿no? Eso es lo que se piensa, para que se ingresa a estas áreas que fueron seguidas por el Centro Naval, ¿no? Y a la hora de elaborar el nuevo guion museográfico se tuvo en consideración, ¿no?, que existiese una línea de tiempo, paneles explicativos de todos los eventos, líneas también en las cuales se pudieran exhibir los objetos pertenecientes a estos personajes navales, ¿no? Y también vamos a incluir posiblemente kioscos interactivos, ¿no? Lo cierto es que también tenemos videos que son pasados a través de tablets y de televisores, ¿no? Y adicionalmente también hemos considerado códigos QR para que el visitante, en caso de que quiera ampliar la información que le brindamos, puede acceder a ella a través de sus teléfonos celulares. Bueno, entonces estas son algunas vistas de las salas, ¿no? Del lado izquierdo están los paneles con información de estos marinos notables, y del lado derecho hay una línea de tiempo con los principales acontecimientos de la Marina del periodo 1884 a 1959. Después, otra de las salas que ya se ha desarrollado en el siguiente año, ¿no?, es la sala artillería naval y de costa que comprende el periodo 1879 a 1881, ¿no? Entonces, esta sala contiene más de 60 proyectiles que han sido donados por el vicealmirante Fernando Pizarro, que tenía una colección personal que le ha ido formando a través de los años. El teniente Pizarro, si bien siendo historiador, desempeña una labor investigadora muy importante, ¿no? Y esta colección es única, ¿no? En Sudamérica nadie tiene una colección de proyectiles tan completa como la que él ha donado al museo, ¿no? Y esta colección comprende proyectiles de los buques peruanos, proyectiles que eran empleados por los buques chilenos y proyectiles que eran utilizados por la defensa de costa peruana, no solo el puerto de la sino también el puerto de Arica. Entonces, lo interesante aquí también es de que toda esta colección de proyectiles es complementada por paneles explicativos con infografías tanto de los propios, de las propias piezas de munición, como también de los cañones que las empleaban. Adicionalmente, también se menciona que buques utilizaban este tipo de artillería. Y por último, también hay un par de paneles en donde se muestran las principales acciones en las cuales participaron buques empleando esa artillería, así como también, ¿no?, acciones navales y acciones terrestres. También es importante mencionar que ha donado, ¿no?, 7 cajas con cartuchería, ¿no?, que también son, digamos, objetos pertenecientes tanto a los cañones propiamente dichos, como también a lo que es el armamento menor. Y después, a lo largo de este periodo, desde 2022 hasta la fecha, con el apoyo de la Dirección de Interés Marino, ¿no?, hemos remodelado varios ambientes en el Museo Naval. Los más importantes son, antes teníamos una sola sala dedicada a la guerra del Pacífico, pero en el museo teníamos una buena colección sobre este periodo que estaba abordada en el material museográfico. Entonces lo que decidimos, dado que el museo estaba creciendo hacia otro lado, es ocupar una de estas salas y transformarla
en una segunda sala dedicada a esa guerra. Entonces, en la primera hemos instalado todos los objetos, toda la colección relacionada a la campaña naval, ¿no? Y a la campaña del sur. ¿No? Y en la otra me gustaría invertir en los. Bueno, entonces, la primera sala es esta: campaña naval y campaña del sur. Aquí, entre otros objetos, mostramos también los pantalones del Acuerdo de Unión que fueron entregados por el Ministerio de Cultura en diciembre del año pasado. Y la otra sala es una sala en la cual mostramos la campaña de Lima y campaña de la Reina. Ahora, ¿por qué no vamos a hacer este periodo? Porque ustedes saben, luego del movimiento de la escuadra, en el año 1881, cuando los chilenos están a Lima y Callao, nos ordena hundir a estas naves y la mayor parte de oficiales y personal de marina pasaron a integrar el ejército peruano, ¿no? Y lucharon, tanto en San Juan y Miraflores, como también acompañando a Cáceres del Cielo. Bueno, aparte de las muestras permanentes que tenemos en el museo, también llevamos a cabo lo que se denominan muestras temporales, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, al año más o menos estamos llevando a cabo 4 muestras temporales. Una de ellas son las que menciono acá, ¿no? Una se hizo sobre el aporte de la Dirección de Hidrografía y Desarrollo Nacional. Otro fue también el aporte de la Marina Negra encima del desarrollo de la industria naval del Perú. Esas exposiciones más o menos duran 3 y 4 meses, extraordinariamente, a veces amplias de las fechas hasta 6 meses. ¿No? La que todavía tenemos en exposición es sobre el 75 aniversario de la expedición Contiki. ¿No? Bueno, también hicimos unas relacionadas a la autoridad marítima y su aporte al desarrollo del país. ¿No? Y también llevamos a cabo una serie de actividades culturales y pedagógicas. ¿No? Hemos estado realizando talleres orientados a la juventud, ¿no? Y que han tenido una gran demanda, tanto así que lo que se inició en el Museo del Estado prácticamente sin mucho presupuesto ha sido replicado también en la Casa de la. Entonces, bueno, hemos llevado a cabo a lo largo del tiempo talleres de diversos tipos, nudos marineros, señales navales, pintura, función de títeres, ¿no? Después también hemos hecho un taller de modelismo naval, empleando cartón, plastilina, elementos sencillos, pero de alguna manera tratar de difundir los historias a través del arte, preferiblemente marítimo. Y también hemos estado presentes en algunas de las fechas del libro que se llevan anualmente, ¿no? Después también hemos remodelado el auditorio, lo hemos recondicionado con una capacidad para 60 personas, así que el instituto está cordialmente invitado a llevar a cabo alguna de sus sesiones por ahí. Contamos con un proyector. Y también nos hemos preocupado un poco del tema de la labor de difusión, ¿no? El año pasado sacamos la primera revista del museo y este año estamos trabajando para sacar la segunda edición, ¿no? Los temas de esta historia están vinculados a la arqueología, el patrimonio histórico naval y marítimo. Bueno, también contamos con una tienda del museo que se vende souvenirs. Y bueno, ¿cuál es el futuro de nuestro museo? ¿No? El año pasado tomamos contacto, ¿no?, con el ingeniero Javier Macías, que es hijo de un presidente fallecido, ¿no? Que en ese momento él dirigía el Plan Nacional Copejo, ¿no? Entonces, la idea era poder, digamos, buscar a alguien que pudiese invertir en el museo para efectuar una remodelación. Nuestro museo consideramos que realmente es una remodelación integral. Es un local que tiene más de 200 años, ¿no? Y obviamente, como bien lo señalaba la única comandante federal de la Marina, lamentablemente la Marina no tiene los recursos necesarios para poder invertir y efectuar todos esos trabajos, ¿no? Entonces, afortunadamente, el ingeniero Macías se interesó en el proyecto y dispuso que se hicieran cooperaciones, mandó a su gente, que dependía también del Ministerio de Comercio y Turismo, para que efectúe una inspección del museo. Y también tuvimos la suerte de que nuestro museo ya en el año 1998-99 había sido clasificado como recurso turístico. Vale decir que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo podía invertir en la remodelación, pero bajo el punto de vista como vemos el elemento turístico, ¿no? Bien. Entonces, actualmente ya
intereses marítimos, recibido por los intereses marítimos, hay un representante del Plan Nacional Copesco y también tiene participación en este anteproyecto, ¿no? Y en la actualidad se está viendo el tema de la regularización del local. ¿Qué pasa? Que el local en donde funciona el museo le pertenece al Centro Naval. Entonces la idea es que el Centro Naval sanee la propiedad de este terreno, ¿no? Y luego de ello el Centro Naval va a firmar un convenio con el museo, pero va a firmar un convenio con la Marina, el Museo Naval, para cederle el uso por un periodo determinado de tiempo, y recién en ese momento el Plan Nacional Copesco va a poder intervenir. Pero todo esto ya está muy avanzado. Entonces, ya hemos venido trabajando con la gente de Copesco y ya ellos han hecho, digamos, unas listas en 3D de lo que posiblemente sería el museo cuando sea remodelado, ¿no? Entonces, la idea es que nuestro museo actualmente ocupa una superficie, ¿no? Estamos en un primer nivel, pero la idea que tienen ellos es construir un segundo nivel dentro del propio edificio. Porque en realidad lo que va a permanecer es la fachada y la parte que actualmente está en uso. Pero la idea de ellos es, digamos, derruir toda la parte interior del sector norte y también sobre la base de posiblemente el Centro Naval nos entregue espacios adicionales, incluyendo una casa en donde funciona la unidad de carpintería que está en desuso, ¿no? Aquí funcionarían las oficinas administrativas, ¿no? Y digamos que esa será, digamos, toda la nueva parte, ¿no? Ahí. La idea es ampliar las salas de exposiciones permanentes, como también las salas de exposiciones temporales. Este es el segundo piso. Entonces, todo el sector, lo que es el determinado sector, ¿no? Más las áreas que podrían estar en el Centro Naval, digamos, serían las áreas donde se trabajaría esta ampliación. Es una clave de las oficinas administrativas que se en los niveles. Y bueno, esto es graficado para cómo va a ser el flujo del recorrido del visitante, ¿no? El ingreso va a estar por acá, ¿no? Acá va a haber donde era la antigua farmacia que funciona actualmente en la área administrativa. Todo esto sería, digamos, el área de recepción del museo, vamos a tener una lista de cómo quedaría, ¿no? Y el flujo de visita del museo sería inverso a lo que tiene actualmente. Actualmente tiene esa función y hace el recorrido de esta manera. ¿Se por acá? ¿No? Y sale por acá. Entonces, la idea es ahora iniciar la visita, ¿no? Por lo que podría las salas de exposiciones temporales y hacer el recorrido antihorario. Y luego dirigirse al nuevo sector. Acá estaría hasta el siglo XIX y a partir del XIV siglo XX en adelante. Ese es el primer nivel. Y en el segundo nivel, ¿no? Por un lado, van a estar las oficinas, van a haber el depósito museográfico y también va a haber una cafetería. Y aquí va a haber una terraza, vamos a ver una lista. Bueno, en la fachada principal, lo que ellos pretenden, digamos, es reconstruir, digamos, de la manera más fiel a lo que fue la fachada original del museo cuando era cuartel. La cuartel era la escena naval. Bueno, ya se va a retirar la fachada, ¿cuál es la que es del lado de la calle Domingo Nieto, las oficinas administrativas, tenemos aquí está el, ¿cómo se llama el restaurante que está acá? Rovira, este Rovira. Entonces, eso está al lado izquierdo del Rovira, al lado derecho no del Rovira. Entonces, las oficinas administrativas van a estar en ese lugar. Pero esa casa se van a construir con el ingreso. En realidad, esas vistas son vistas definitivamente las imaginamos las cuales pueden ser modificadas. Y ese es el área de espera. O sea, en vez de que los visitantes esperen en la calle, pues tenemos un flujo muy limitado, la forma muy limitada, ¿no? La idea es que los visitantes esperen en el interior del museo, los escolares, que van a poner en la calle. Y de alguna manera nos hemos inspirado en lo que es el actual museo de la Marina Francesa, que ha sido reformado, muy parecido a lo que han hecho los franceses. Entonces, la lista de salas de recepción pasa a la boletería y también va a una tienda que va a tener souvenirs
principal, bueno, no sabemos si el reloj lo vamos a entrar en, pero bueno, es la indicación del arquitecto. ¿No? Va a haber una, bueno, en el mismo nivel, ¿no? Va a estar la sala de sufrimiento, lo que hemos intentado hoy en día para permanecer en esa misma zona, pero obviamente se va a modificar toda la infraestructura. ¿No? Bueno, esa es la siglo XX, el primer nivel. Acá estamos hablando de lo que va a tener intervención directa. La parte de evolución también va a ser mejorada, pero más que todo la parte de funcional, el piso y el techo. En la sala de la Contemporaria, el primer nivel, una sala multimedia. Vamos a tener una sala dedicada al periodo de la pacificación nacional para destacar todo el rol que cumplió la Marina en la lucha contra su subversiva. Una sala de espera para las oficinas, así que las oficinas. Va a haber una sala para la calidad virtual, para hacer videos con tipo de profesión, con ese tipo de tecnología. ¿No? Una sala polivalente en el segundo nivel, para conferencias, para un montón de actividades culturales. ¿No? La cafetería, ¿no? Una sandía con terraza y abajo. Una vista espectacular a la bahía de Callao. Y bueno, eso es todo lo que quería contar, lo que estamos trabajando en la actualidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, comandante Rodríguez. A continuación, tenemos el testimonio escrito por el doctor Héctor López Martínez, periodista, historiador, miembro del número de nuestro instituto, que tuvo la oportunidad de compartir momentos con el capitán de navío Elías. Dará lectura de este testimonio el señor contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos en su representación. Señor almirante, presidente del instituto, permítanme hacer uso de la palabra. Buenas noches a todos. Para mí es sin duda motivo de especial satisfacción como miembro del número del instituto estar frente a ustedes esta noche, estar acompañado en la mesa por el presidente, por el comandante Rodríguez, por supuesto por la doctora Isla Ceballos, distinguida académica hija el gran curador de nuestro patrimonio, el señor capitán de navío Julio José Elías Guillén. Por supuesto, también agradecer la presencia de su familia, en particular al señor capitán de fragata Ricardo Ceballos, antiguo jefe mío, gratos recuerdos de la Escuela Naval, algunos tan gratos, pasados unos años, con su famosa gimnasia especial, digno heredero de su abuelo, marino de toda la vida. Antes de dar lectura al encargo que ha tenido a bien darme el doctor Héctor López Martínez, como ya se ha dicho, no puede estar con nosotros, quiero referirme a este homenaje que le hacemos a este gran marino, a este gran peruano. En nuestro país no somos muy tendientes a rendir el homenaje a las personas que tienen gran mérito, que hacen diferencia, que trascienden en el tiempo cuando están vivos. Tenemos que esperar a veces mucho tiempo, tal vez con JJ Díaz haya esperado algún tiempo para hacerle el homenaje, el agradecimiento que tuvo en su momento para preservar uno de nuestros mayores orgullos, que es nuestra tradición, nuestra historia. La Marina de Guerra del Perú no sería evidentemente la misma si no fuera por su tradición, por los hombres que hicieron, por aquello que se muraron, pasados los años de la guerra, muchos años después,
José Díaz ingresa a la Marina en los años 20, como se les ha dicho. Y con los años, también siguió un poco la estela de los marinos, que tuvieron algún como Grau, como Montero, esta inclinación por la política. Por ahí, de comentar, parte de la Unión Revolucionaria de gran partido de los años 30, importante movimiento, y esta apego por la cultura, que lo hizo rescatar este patrimonio histórico, documental, que estaba en el Ministerio de Marina hasta los años 20, que, como suele suceder en nuestro país, en nuestra Armada también, por cierto, impulsos individuales que se tardan en apreciar, pero que finalmente dan frutos. Hoy en día la Marina Guerra de Perú cuenta con tal vez el mejor archivo histórico del país. Y ello no podría ser de esa manera si no hubiera sido prelegado el esfuerzo, la dedicación del comandante de guerra. Al pan que aquí no digo. Y dentro de ello, por supuesto, siguió el Museo Naval. En esa línea, que hoy día también ha explicado el comandante Rodríguez, destacado director, a quien le debemos sin duda mucho agradecimiento por haber seguido la línea de los directores, de los cuales aquí nos acompañan, que hace 1 o 2 años tuvimos con el comandante Rodríguez la suerte de poder contarnos en una ceremonia en la cual hicimos un modesto homenaje y colocamos una placa a los directores que han preservado nuestro patrimonio, y que es el Museo Naval precisamente un espacio de encuentro con la sociedad peruana. A veces los marinos y nuestra vinculación con la sociedad durante mucho tiempo era ser ciertamente limitada por nuestra forma reservada de actuar, porque vivimos en buques, en fin. Y ese museo, a veces no tan valorado por nosotros mismos, incluso, es un espacio de encuentro con la sociedad, para mostrar a los peruanos, a los caracos, empezando por ellos, a los limeños, qué es la Marina, de qué está hecha, quiénes han sido los que la forjaron. Entonces, eso es lo que nos regaló el comandante. Ese es un gran legado. Por supuesto, vinieron después las publicaciones. Y además de haber sido el impulsor de este patrimonio, sin duda alguna, esto va a tener sus efectos en lo que va a ser hoy en día la Dirección General, o Dirección de Intereses Marítimos antes de la Dirección General. El año pasado propusimos al Estado Mayor General de Marina, y lo ha sido aprobado, que volviese a ser una Dirección General, por la importancia que tiene en su vínculo con la sociedad. Entonces, Elías proyecta a través de la historia, a través del patrimonio, ese vínculo con la sociedad. De ahí un tema importantísimo a destacar en él, y eso siguió las publicaciones, que podría decirse que es uno de los pioneros, no es el primero, por cierto, la aclaré antes, con la revista Marina, así hacía con publicaciones que bien tuvo a traducir y incluso escribir, pero ese hombre que está viendo esto de manera institucional empieza a publicar. Y hoy en día hemos seguido de estela, seguimos viendo la historia marítima, que es un poco el hilo conductor, y actualmente, como bien ha mostrado el comandante Rodríguez, tenemos una revista del año pasado, que es la primera revista de historia marítima dedicada exclusivamente a eso, que creíamos que era importante retomarlo, siguiendo la estela de Elías, porque las primeras publicaciones se presentan como publicaciones de Museo Naval, ya posteriormente son publicaciones de pero las primeras publicaciones, biografías, peruanos en campos, y otras son del Museo Naval, por iniciativa de nuestro primer director. Yo conozco el Museo Naval desde que era chico, muy chico, en ese espacio pequeño que usted hablaba de Rodríguez, cuando don Carlito Cosio era el director, ya de Corbeta por 1934, también la promoción de mi abuelo, para mi padre, y aprendí a querer a la Marina a través del museo a los 8 o 9 años, a conocer a la Marina, a haber espaciado esa espada de Grau que la tenía muy bien escondida, o muy guardada, mejor dicho, con Carlitos Cosio, y que apenas la sacaba, la vi un poco y digamos, esta regla
original, y fuimos conocidos. Nos falta mucho por hacer, principalmente el tema de la historia de la pacificación, que hasta ahora, desafortunadamente, no se ha querido abordar al interior de la institución como debería ser. Factores hay muchos, venimos peleando esto del 2018, porque la Marina de Guerra del Perú debe decir su verdad, su posición, como ya lo ha hecho el Ejército del año 2009. La Marina de Guerra tuvo un papel fundamental en la derrota civil. Y a veces, por esas cuestiones propias, tan propias nuestras, nos negamos nosotros mismos los homenajes o los reconocimientos a quienes se merecen. Espero yo que entre los próximos años tengamos ya una versión de la Marina de Guerra del Perú, y no de las instituciones afines, porque aquí, por cierto, que son importantes, la verdad, pero es la versión de la Marina de Guerra del Perú la que dirá sobre esa lucha, que acá se ha referido también el comandante Rodríguez. Dicho esto, con esta licencia, si ustedes me permiten, yo voy a cumplir el encargo de uno de los más antiguos y más destacados miembros del número de nuestro instituto, el doctor Héctor López Martínez, amigo, que fue amigo del comandante Elías, amigo de doña Hilda, compañero de la universidad, de hace unas pocas lunas, donde compartieron muchas experiencias profesionales y amistad, y con quien surgió la idea de hacer esto, conversando una de las conversaciones, tantas conversaciones en las cuales yo aprendo muchísimo de Héctor, me dijo, y deberíamos hacer, debemos hacer un homenaje al comandante Díaz. Y por supuesto que me contó algunas cosas interesantes que están, entiendo yo, plasmadas en este documento que voy a leer y que voy a agradecer en nombre suyo, por supuesto, la atención y valorar, por supuesto, el haber conocido a el comandante Díaz, fallecido a los 72 años, a los 31 años de 1972. Y lo titula el doctor Héctor López Martínez, homenaje al capitán de navío Julio José Elías. Es al mismo tiempo muy grato y honroso participar en el homenaje a una personalidad de gran trascendencia en la historia de nuestra Marina, el capitán de navío Julio José Elías, a quien muchos solíamos llamar con afecto JJ. Veo con emoción y afecto a mi amiga y condiscípula en la Facultad de Letras de la Universidad Católica Hilda Corina, arropada con el cariño de sus hijos. Ella, como todos sabemos, es hija del comandante Elías, al igual que Kira Luisa y Julia Elena, tan inteligentes, bellas y cordiales como ella. Fue en 1954 cuando conocí el cálido y culto hogar de la familia Elías Venegas. Estaban allí la señora Hilda, atenta y diligente, y la figura matriarcal de la señora Rosita, abuela de Hilda, con su dulce rostro sereno y amable, coronado por su blanca cabellera que relucía con plata de la mejor ley. Conversando y sobre todo escuchando al comandante Elías, aprendí muchas cosas de sumo interés. Su cultura humanística era ingente y sólida, propia de un lector infatigable y selecto. Por entonces me contó que preparaba una biografía sobre Napoleón, en la parte iniciada sobre la independencia de América, la cual se precipitó cuando sus ejércitos invadieron España, dejando acéfalos los territorios ultramarinos del Imperio Hispano. Julio José Elías fue actor y testigo del siglo XX, pues nació apenas iniciado en 1901. Años más tarde, precisamente el 29 de diciembre de 1924, hace una centuria, egresaba de la Escuela Naval con el grado de Fede de Fragata. Agregaría yo con espada de honor. Es interesante ver cómo desde los inicios de su carrera, los jefes que lo calificaban ponían en relieve su vocación naval, su gran inteligencia y el hecho de que poseyera una gran cultura, más allá de lo habitual. Pero junto a esas virtudes, su jefe también tomaba en consideración que poseyera un carácter impetuoso, una tenacidad de la que
daba muestras en todos los ámbitos. Igualmente, abro comillas, más allá de lo actual, cierro comillas. El alférez Elías pudo observar cómo el régimen de Leguía se iba deteriorando y también cómo constantemente se podían ver las muestras de adoración que recibía el primer mandatario, al cual se levantaban estatuas en diferentes puntos del país y se colocaban su nombre a las más importantes vías de la capital que se modernizaba a pasos agigantados. El alférez Elías también fue testigo de cómo constantemente se llevaban a la isla San Lorenzo presos políticos, entre los cuales estaba su amigo, el joven abogado Luis Flores. Agregaría yo, gran personaje de la historia del Perú, poco conocido, por su conservadurismo, por su fortaleza para impulsar la religión, la práctica de la política vinculada. Apenas 2 años mayor que él, Luis Flores, privado de todos los derechos y como de cuando en cuando el gobierno contrataba los servicios de buques de carga, en los cuales deportaba a los presos que eran arrancados de la patria porque eran o se les consideraba desafectos al régimen imperante. Así llegó el 22 de agosto de 1930, cuando Lima se conmovió con la noticia del levantamiento militar ocurrido en Arequipa, bajo el mando del comandante Luis L. Sánchez Cerro. Las cosas se presentaron en pocas horas. La revolución ganó respaldo nacional y Leguía intentó marchar al exilio a bordo del crucero Bravo, que fue obligado por los revolucionarios a retornar al Callao, donde el presidente depuesto fue apresado y moriría tiempo después de manera dramáticamente dolorosa. Desde 1930 a 1933, el Perú vivió entre la incertidumbre y la violencia. Nada nuevo, profesor. Fueron años de pasión y, como dijo Stefan Zweig, abro comillas, a las pasiones como a las enfermedades ni se les puede acusar ni disculpar, solo se les puede describir con aquel asombro siempre renovado que sentimos entre primitivas fuerzas de lo elemental que llegan tormentosamente a su explosión y ya en la naturaleza, ya en el ser humano. El joven oficial JJ Elías había forjado una sólida y duradera amistad con el ya mencionado abogado y político Dr. Flores, que tengo entendido fue padrino de bautizo de Guía Luis, y que se convertiría en uno de los líderes más importantes de la Unión Revolucionaria. Diría yo, uno de los movimientos políticos más importantes de la historia del Perú, hoy día poco recordado. Partido que se formó en 1931 para brindar apoyo al comandante Sánchez Cerro. Ya desde octubre de 1930, Elías colaboraba con los trabajos iniciales de la nueva entidad política. Esta actividad hubiera sido normal si en ese momento hubiera regido la Constitución de 1860, que permitió que distinguidos marinos y militares pudieran tener actividad política tal como lo hicieron Miguel Grau, Pizarro Montero, Aurelio García, Camilo Carrillo y un largo etcétera, quienes formaron filas en el Partido Civil fundado por Manuel Paz. Pero en 1931 regía la Constitución de 1930, hecha de acuerdo a los intereses revisionistas de la isla. Julio José Díaz, con ímpetu de Huracán, siguió el mandato de sus convicciones y no cabe la menor duda que su vocación política, exenta de todo interés material, encontró adecuado cauce en el gobierno que puso punto final al proceso. Sánchez Cerro vivió amagado por constantes levantamientos militares. Allí tuvo un rol muy importante el batallón número 7 de infantería, cuyo cuerpo de ametralladoras ganó fama de implacable. Por entonces el cuerpo de aeronáutico estaba a cargo del Ministerio de Marina y las ametralladoras de los aeroplanos eran poderoso elemento médico. El 20 de febrero de 1931, estalló en el Callao una sublevación militar policial bajo la dirección
del general guionista Pedro Pablo Martínez. De inmediato el gobierno tomó acción y una ametralladora colocada en la azotea del edificio Ronald hizo estragos tremendos en el Real Felipe, donde habían buscado refugio los revolucionarios, que terminaron rindiéndose. Sánchez Cerro, poco después, lanzó una proclama severísima. Y cabe anotar que nunca antes, a lo largo del siglo pasado, se habían utilizado adjetivos tan duros, realmente demoledores. Ese mismo 20 de febrero se sublevaron en Arequipa los comandantes Carlos Eitia y Antonio Villanegas. En Piura hizo lo propio el coronel Manuel Valdeiglesias y en Lambayeque el coronel Eulogio Castillo. En Lima, Sánchez Cerro y los suyos trazaban planes operativos para acabar con los insurrectos. Y para ello necesitaban contar con el fundamental respaldo de la Marina para movilizar hombres y armas. Fue en esa coyuntura de caos y máxima violencia que el comandante general de la escuadra, capitán de navío Alejandro Vinces, aquí hemos visto hace poco el soldado del comandante, la posición del comandante Rodríguez, hizo público un pronunciamiento a la nación para impedir que tomara mayores proporciones la guerra civil y aumentara el derramamiento de sangre entre peruanos. Glosaremos las partes fundamentales de esta proclama, que fue hecha a bordo del gran bolognese que en ese momento insignia. La Marina de Guerra del Perú a la nación. Pronto hará una semana que el Perú se ensangrienta en la guerra civil, que no solo lo daña moralmente, sino que también, impidiendo el desarrollo de la vida normal del país, nos hunde, más si cabe, en el abismo de miseria en que nos encontramos. La Marina de Guerra, que hasta hoy ha contemplado como el interés patriótico con que una institución de su clase debe hacerlo, el desarrollo de la vida política, serenamente, con la fuerza material de que dispone, con la fuerza moral que le da su inmaculada tradición y con la certeza de que los peruanos depositan en ella toda su confianza, ha decidido encarar el problema del momento. No se le escapa la responsabilidad que sobre sí tampoco la torcida interpretación de espíritus obcecados puedan dar a sus actos, ni el daño que pueda caer sobre sus miembros. La historia en el futuro y los males de nuestros héroes en el infinito aprobarán este paso decisivo que da la Marina y el plan que piensa llevar a cabo. Antes de hacer conocer a la opinión pública, que es la única llamada a juzgar nuestros actos, las medidas que van a adoptar creen que debe exponer la verdad de la situación actual, que la Marina puede conocer merced a sus servicios de comunicaciones. Cierro comillas. Luego de hacer una descripción precisa del caos imperante, el documento dice, abro comillas, como esta situación no puede seguir, la Marina, decidida a ejecutarlo de cualquier forma, propone el siguiente plan. Número 1, no permitir el desarrollo de la guerra civil. Número 2, entregar provisionalmente el poder a una junta de gobierno compuesta por el presidente de la Corte Suprema, en actual ejercicio, quien la presidirá, de un miembro representativo del Ejército y otro de la Marina, e integrada por elementos civiles de reconocida honradez y patriotismo, quienes serán elegidos por los 3 miembros anteriores. La Armada reconoce ampliamente los principios que animaron la revolución del 22 de agosto. Se refiere a la revolución de Sánchez Cerro. Aprueba que la sanción recaía sobre los malos peruanos que intervinieron nefastamente en el gobierno pasado, llevando al país a la ruina, y promete velar por el cumplimiento del manifiesto de Arequipa, patrióticamente presentado por el teniente coronel Luis Sánchez Cerro. Cierro comillas. Terminaba el documento con estas palabras. Abro comillas. Peruanos, ayudar a la Armada Nacional en la noble misión de paz que se propone y confiar en que la institución que dio al Perú la gloria de un Angarus no tiene cabida ambiciones de partido ni tendencias personalistas. Al-Ángela, Callao, 27 de febrero de 1931, el comandante general de la escuadra, capitán de navío Alejandro Vinces.
El manifiesto mencionado, escribe Alzadre, tiene una singularidad histórica. Señala el primer caso donde la Marina adopta por sí misma una actitud política en la vida republicana del Perú, señalando un rumbo, abriendo un camino. Antes había actuado para plegarse a uno de los bandos en lucha, o en muchos casos para defender la constitucionalidad y las instituciones proclamadas por otros. En este momento demuestra proceder autónomamente sin miras caudillistas ni de propio provecho, con el anhelo de iniciar un retorno a la juridicidad en la convulsa vida pública de aquella época. La invocación de índices dio resultado. El 1 de marzo, entre las ovaciones de una multitud enfervorecida, Sánchez Cerro renuncia y deja Palacio de Gobierno para alojarse en el Hotel Bolívar. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Leoncio Díaz, intentó formar una nueva junta, pero el 5 de mayo, el comandante Gustavo Jiménez, conocido por el Zorro Jiménez, como le llamaban, lanzó una proclama en la que dice que el manifiesto de Mises, probablemente inspirado en una condición sincera, no resuelve la misión de sanear al país. Al mando de la segunda división militar, la más fuerte del Perú, tomó la bandera de la revolución del 22 de agosto. Jiménez, otro hombre de carácter, en 1933, se levanta contra el gobierno constitucional de Sánchez Cerro, que lo derrota en Paiján. Antes de caer prisionero, el Zorro se suicida con un disparo en la sien. Finalmente se logra conformar una junta transitoria de gobierno presidida por el honorable y acaudalado apurimeño David Samaniego Campo, viejo montonero peronista. El comandante Gustavo Jiménez será ministro de Guerra y el capitán de fragata don Federico Díaz Blanco, otro personaje sin duda memorable de la Armada peruana, ministro de Marina de la prisión que se encarga de la vida de su vida. Sin embargo, no devuelve la paz al país. El 23 de mayo se subleva en el cuartel Santa Catalina el sargento segundo Víctor Faustino Guapaya, con la complicidad de elementos izquierdistas. Jiménez aplasta la rebelión con ferocidad y a su fin 1931. Julio José quería ser calificado como oficial cuartelero, estudioso, respetuoso, cuidadoso del proceso de su gente, aunque algo duro en su trato. Defensor intransigente del gobierno, impetuoso, terco y muy culto. La oficialidad naval, hasta el momento del manifiesto del comandante Mises, había mantenido una posición aséptica sobre el asunto político, pero no fue el caso de Julio José Díaz, quien jamás permaneció en ambiguo silencio cuando era necesario fijar posiciones. En su espíritu no cabía el cálculo de futuros problemas derivados de las palabras vertidas. De valor. Su honestidad en todo no tenía límites. Se desbordaba clara, rotunda, sin matices. Sánchez Cerro ganó las elecciones del 11 de octubre de 1931 con el respaldo del partido Unión Revolucionaria de la Nación, del cual Luis Flores era el jefe. El candidato del AMPA, Víctor Raúl Ayala Torre, no aceptó su derrota proclamándose presidente moral del Perú. Fue la carinada anunciando una feroz oposición. Sánchez Cerro inicia su mandato constitucional el 8 de diciembre de 1931. El 6 de marzo de 1932 acude a escuchar misa dominical en la iglesia de Miraflores, como lo hacía habitualmente, y ahí lo esperaba agazapado el joven militante aprista José Regal, quien descarga su pistola sobre él. Uno de los proyectiles le atraviesa el pulmón derecho. La herida es gravísima, pero Sánchez Cerro logra salvar la vida. El 7 de mayo, una parte de la marinería de los cruceros Grau y Bolognese se amotinan consiguiendo apoderarse de los buques. Julio José Díaz, como oficial de buque insignia, es testigo y actor del proceso de develar la rebelión. Ambas unidades están fundadas muy cerca de tierra. Los submarinos los cercaron y entonces casi todos los rebeldes dejaron el Grau y pasaron al Bolognesi con intención de fugar. El buque dispara al aire intentando
que le hagan paso, pero un submarino dispara un torpedo que lo coloca en la proa, que lo toca en la proa causando un daño significativo, pero no grave. Mientras tanto, 3 aeroplanos ametrallan la cubierta de los Núñez y los rebeldes se rinden a intención. Los cabecillas son capturados y sometidos a una corte marcial. El doctor Flores era ministro de Gobierno y Policía, y como buen político pide al Consejo de Ministros que se reúna de emergencia, que no se aplique la pena de muerte que podría generar mayores actos de violencia. Sin embargo, los integrantes de la Corte Marcial alegan que son autónomos y condenan a los 8 marineros a la última pena, que debe aplicarse en la isla San Lorenzo. Teniendo que el personal naval cree problemas para ejecutar el funcionamiento, se decide que este lo realice un miembro de la Guardia Republicana, por pertenecer a la policía. Luisa Flores, por esta razón, tuvo que estar presente en el momento que se cumple la sentencia. En el Congreso, donde el gobierno tiene mayoría, se produce un intenso debate. Estaba presidido por el doctor Luis Antonio Ligure, paisano tanto de Sánchez Cerro como de Flores, quien pide un voto de censura contra este último. El ministro renuncia y al instante y pocos días después se debate el duelo con Ligure. Tal como lo tenía Flores, su imagen política se deteriora al acusarse de la crueldad por los funcionamientos, sin conocer la opinión pública cómo habían sido los hechos. El gobierno sin tregua, el gobierno no tiene tregua. El 7 de julio de 1932 estalla la revolución aprista de Trujillo, donde tendrían lugar episodios de singular dureza e incluso barbarie. Se desplazan fuerzas del ejército de la aviación y la aviación bombardea y ametralla algunos puntos de la ciudad, causando un efecto psicológico que apresura la rendición de los faciosos. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes logran escapar. Se instala un consejo de guerra para jugar a los revolucionarios, el cual Julio José Díaz integra en calidad de secretario. Todo lo ahí ocurrido despertará una gran polémica y leyendas que se repiten de generación en generación. Hace ya algunos años, el desaparecido periodista Guillermo Sonday narró dichos sucesos de una novela que tituló acertadamente El año de la barbarie. Pero si el frente interno no hubiera traído ya innumerables problemas, cada vez más graves, se agita también el frente externo, a causa de un grupo de loretanos que ocupaba por la fuerza el puerto de Leticia, expulsando a las autoridades colombianas. El gobierno se siente obligado a auxiliarlos. Antes de continuar con estas palabras, para no romper el hilo cronológico, debo señalar que al iniciarse en 1932, Julio José Díaz fue nombrado jefe de departamento de navegación del buque insignia Almirante Grau. Calificado a medio año, su jefe pone en relieve su intensa vocación naval, su gran cultura y su don de mando. Es un elemento fundamental de nuestra carrera. Hay, sin embargo, una anotación realmente singular que dice textualmente, abro comillas: le convendría contraer matrimonio para suavizar sus rebeldías y resaltar sus muchas buenas cualidades. Cierro comillas. Al estar ya el mencionado asunto de Leticia, Elías recibe la orden de marchar a Iquitos, a donde arriba el 1 de octubre de 1932. Los preparativos ante la inminente guerra son intensos, y el 3 de diciembre se hace cargo de la batería de Marina de Puerto Arturo, donde permanecerá durante 8 meses, sin tomar descanso. Sus calificaciones son magníficas. Se menciona su gran dote de organizador, disciplina y seriedad. Su estupendo estado físico no fue mermado por la dureza del clima. Se destaca igualmente su patriotismo y energía y su excelente espíritu militar y combativo. Julio José Díaz regresa a la montaña, bello nombre que entonces se daba a la selva
en agosto de 1933. Aquí conoce detalles del magnicidio que sobró la vida del presidente Sánchez Cerro, el 30 de abril de ese año, cuando abandonaba el foro de Santa Beatriz, luego de pasar revista a un contingente de movilizables que se preparaban para la posible conflagración que a la postre se resolvió diplomáticamente. Un militante de APRA disparó por la espalda al jefe de Estado cuando ya estaba en el automóvil decapotado. Dejó en herencia para la historia un cadáver con 11 heridas de bala y un patrimonio de 180 soles. Siempre vivió en casa alquilada. Al fallecer Sánchez Cerro, el Consejo de Ministros solicitó al Congreso la designación del nuevo presidente de la República. La gran responsabilidad recayó en el general Oscar R. Benavides. Y hay otros personajes tan importantes que han sido olvidados por cierta tendencia. Y debía concluir el periodo de 6 años, para el cual había sido elegido comandante de Sánchez Cerro. Benavides confirmó en la presidencia del Consejo al doctor Matías Manzanilla e hizo 2 nombramientos con muy alto contenido político. Designó al doctor Pablo Ernesto Sánchez Cerro, hermano del desaparecido mandatario, en la cartera de Fomento, y al doctor Luis A. Flores, jefe del Partido Gobernista Unión Revolucionaria, ministro de Marina y Aviación, cargo que ocupó el 3 de mayo de 1933. Aquí yo haría un aporte. Sánchez Cerro o Benavides hace esta definición porque no confiaba en el marino. Quería que este personaje podría tener un poco en orden a una marina que era considerada nihilista. Desde un primer momento no fueron muy buenas las relaciones entre Benavides y Flores. Aquel quería urgentemente calmar los ánimos, mientras que él buscaba el castigo de los asesinos. Cuando Benavides decidió que se absolviera a quienes habían colaborado con el magnicidio, Luis A. Flores presentó inmediata y personalmente su renuncia, y sin poder contener la furia le dijo a Benavides: me marcho del ministerio, pero me voy a combatirlo, porque tengo una cualidad sobre todos mis defectos: soy hombre leal. Y eso está registrado en la historia de este personaje que me he olvidado. Y yo de paso tuve hace unos años escribí un artículo sobre él, que los amigos de Estrella me criticaron porque caracterías como computador. Había que ser un hombre que honesto y que murió también por eso. Como era posible, previsible, en un caballero como Julio J. Díaz asumió el activo y pasivo político del gran amigo Flores, pero de esta manera su suerte en el ámbito profesional estaba echada. Se le encomendó la jefatura del Departamento de Ingeniería de Villa Pedrina, donde una vez más demostró su conocimiento. Su jefe, el comandante Roques Asa Díaz, prestigioso marino, profesor de la Organización de la Marina, que ha mencionado aquí, lo calificó elogiosamente. Nuestro homenajeado ascendió a capitán de corveta el 1 de febrero de 1934, a capitán de fragata el 2 de febrero de 1945 y a capitán de navío, el grado con el que pasaría el retiro, el 1 de febrero de 1955. Dice el doctor Héctor López Martínez, terminando: recuerdo que en 1974, me imagino por el tiempo transcurrido, debe haber sido otra fecha, porque ya para ese entonces, con las medidas estaban marcando más. En nuestro instituto tuve una larga, recuerdo que en 1974, supongo que es fecha, en nuestro instituto tuve una larga e interesantísima conversación con JJ Díaz y mi recordado amigo Armando Nieto Vélez, con nosotros. JJ hizo una observación histórica muy pertinente. Señaló que el día del magnicidio de Sánchez Cerro, 2 miembros del escolta presidencial a caballo hundieron sus lanzas en el cuerpo del asesino. Instantes después, todo el escuadrón Mariscal Nieto lanza el riste y a golpe tendido cruzó el centro del Lima.
ante la conmoción general, para llegar al palacio lo más rápido posible y tomar posesión de él, ya que se pensó que elementos faciosos intentaran hacerlo aprovechando el caos desatado. En realidad, como contó J.J. Elías, fueron dos estampas propias del turbulento siglo XIX. Los 34 primeros años de vida de Julio José Elías Murguía, sobre los cuales nos hemos referido y donde alcanza plena madurez, estuvieron signados por muestras inequívocas en su honda profesión naval y también política, por el tráfago oscuro y siniestro de la violencia de aquellos años tremendos. Brillan en singular contraste valores como la lealtad a las ideas y a la palabra empeñada, hondo patriotismo, gallardía, desprecio sincero por lo material, honestidad, fe en Dios, defensa a ultranza de la honra como el bien más preciado de un hombre de honor, los albertanos. Tales fueron los valores de Julio José Elías, que esta noche tan especial recordamos. Fue marino y ciudadano, de acrisolada honestidad, fiel a sus principios ideales, hombre de notable inteligencia y cultura, y una trayectoria vital, llena de vicisitudes que nunca lo arreglaron, porque su vida siempre fue limpia, sin mancilla, y la ha legado como ejemplo no solo a los suyos, a su familia aquí presente, sino a la institución que tanto amó y que la recuerda en todo momento por sus importantes obras y por su hombría de bien. Les pediría a todos un aplauso para Domingo López Martínez. Continuaremos con el testimonio de la doctora Ida Elías, reconocida historiadora, miembro del número del instituto por muchos años e hija de nuestro homenajeado, quien nos ofrecerá una remembranza familiar y académica sobre el personaje. Doctora Elías, sin moverse de su sitio, si desea venir para acá, tiene la palabra. Perdón, primero voy a darle la palabra a la señora Judith Zapata Legrand. Es la única persona que conoció a mi papá cuando tenía 3, 4 y 5 años. Judith Zapata es hija del doctor Zapata Vargas, médico del hospital naval por muchos años, y ha conocido a mi papá chiquita y la da testimonio. Judith. Buenas noches, damas y caballeros. Me siento muy honrada por permitirme participar en este homenaje en que se recuerda con mucha admiración y cariño al capitán de navío Julio José Elías Murguía, mi papá Julio. Sí, él era mi papá Julio, mi abuelo adoptivo. A falta de la familia Elías, mis padres eran muy amigos y vivían cerca en el centro de Lima. A falta de nietos, en ese entonces, y a falta de abuelos cerca, se creó una simbiosis sobre la base del amor y el respeto. Pasaba días, semanas en la casa de ellos. Mi tía Hilda, la esposa de papá Julio, y sus 3 hijas, Hilda Corina, Kira y Julia, eran para mí mis hadas madrinas, el lugar perfecto.
Debo haber sido una niña muy ocurrente, pero cuando ya nadie me soportaba, me mandaban a buscar caramelitos de té aquí, en el cuarto de estudios. Papá Julio me daba lo buscado y colocaba con mucho cuidado una mesita al lado suyo con papeles y un lápiz de color azul y rojo para que yo pintara. Yo tenía 3 años y a mí me parecía más interesante lo que él hacía. Llenar de símbolos un papel. Yo no sabía lo que era escribir. El momento de tranquilidad era muy corto. Entonces empezaba el ritual del cigarrillo. Sacaba su boquilla del cajón, la limpiaba y le ponía un cigarro que había sacado de una cajetilla que tenía la figura de un indio con una pluma en la frente. Lo encendía y hacía aros de humo. Al comienzo quedaba hipnotizada, pero después de unos minutos los trataba de atrapar en el aire. Le tenía mucha paciencia, no hablaba mucho, me cargaba kilómetros, me levantaba en la procesión del Señor de Lourdes en Ica, me dormía en sus brazos, con él estaba segura. Había días en que recogíamos a Papá Julio del Museo Naval. Así conocí los avances. Todo olía a madera nueva, pintura fresca, y las maquetas sin lunas, con los barquitos y esos muñequitos, eran un imán para mis manitas. De repente escuché una garraspera profunda que llamó mi atención, una mirada, y él dándome el ejemplo, puso sus manos a la espalda. Muchos años después, visitando un museo, atrapo mi reflejo en un cristal. Inconscientemente tenía las manos entrelazadas a la espalda. Sonreí en silencio. Mi Papá Julio, el capitán de navío, JJ Elías, estaba conmigo. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Señor contaminante, Luis García Villa. Mi querido amigo Fernando Grau Puna. Señoras y señores, señor contaminante Cristóbal Mirelich, señor doctor John Felipe Sastre, señor contaminante Juan Carlos Llosa Pasos, señores miembros de la Comisión de Historia, señoras y señores, amigos todos. Me dirijo a ustedes en nombre de mi familia para agradecer el homenaje que ofrecen a mi padre, considerando su trabajo histórico
relacionado con la Marina del Perú. Debo confesar que todos sus libros y discursos fueron escritos a mano, terminados los cuales daba a su Fourier para que los pasara a máquinas. Luego él los corregía, finalmente se imprimía. Podía estar horas escribiendo y lo hacía más rápido, como si se le pudiera escapar una palabra que recibía de su magnífica memoria. A pesar de tener un fuerte carácter que todos conocían, lo han dicho varias personas, era un hombre muy afectuoso con sus amigos, con sus compañeros de estudios, cuya amistad duraba hasta la muerte. Estando ya en la Marina y viajando mucho los primeros años con motivo de los cruceros de verano que preparaban a los cadetes, él escribió día por día todo lo que vivía en cada uno de los 31 cruceros de verano, con una minuciosidad asombrosa. De esto dejó constancia cuando tenía solo 19 años y lo continuó hasta los 32 años, de 1920 a 1934. Dejó testimonio de cada viaje, de cada hecho vivido, con los nombres de los participantes y lugares donde arribaba. Asimismo, dejó registrado el conflicto con Colombia, el levantamiento político en Trujillo y el atrevimiento que tuvo ese mismo grupo político al querer apoderarse del V.A.P. Grau, del V.A.P. Bolognesi y del V.A.P. Rodríguez. Cuando le tocó estar en la zona del Putumayo, enfrentando el avance colombiano día y noche, se dio tiempo para dejar constancia de lo que se vivía, con quiénes lo hacían y las órdenes y cartas que recibía, todo lo que se haya registrado en sus 3 manuscritos. Estando en Todos los Santos, en la zona conocida como Infierno de la Selva Virgen, comprobaron en carne propia que las enfermedades que allí padecían eran causadas por la manta blanca, que actuaba de día, y por los agudos de noche. Su fortaleza física y juventud le permitieron soportar todas las inclemencias. Sin embargo, lo que él no imaginó es que esa selva le ocasionaría un serio problema de salud años después. Mi padre decía: la vida del marino es vida de paciencia, de actividad y vigilancia, y en la desgracia hay que crecerse. A propósito, el 6 de enero de 1928, cuando era parte de la dotación del V.A.P. Grau en calidad de teniente primero y se desempeñaba como oficial de máquinas, realizando una inspección, la Catalina de corrección del generador eléctrico de revoluciones le destrozó 2 falanges de los dedos de la mano derecha. En la vida familiar fue muy responsable y acogedor. En 1934 se casó en Lima con una joven loretana, Hilda Venegas González Córdoba, mi madre, a quien conoció en Iquitos. De su matrimonio nacimos 3 hijas, como ya lo han dicho, Hilda, Kira y Julia, y un niño que falleció a los 2 meses de nacido. Mis 2 hermanas, Kira y Julia, no se encuentran presentes por serios problemas de salud. Pido disculpas porque no han podido moverse de su casa. Nos educó priorizando la obediencia y el estudio. Escogió el Colegio Santa Úrsula de Madrid, de madres alemanas, y allí pasamos 12 felices años. En 1965 soportó una delicada operación en el Hospital Naval. A raíz del agua contaminada que en la selva pudo beber, debieron extraerle casi 2 metros de intestino.
Pues bien, casi todos los detalles que me he referido los he encontrado en sus 3 manuscritos que suman 642 páginas. Ellos fueron localizados hace casi 4 años por la señora Rosario Calmet Aramburu, quien por varios años se desempeñó como secretaria académica adjunta en nuestro instituto. Le solicité que me resuma lo sucedido y esto procedo a leerlo. Ella se encuentra aquí. Sí, ha venido a pesar de haber tenido enfermedad muy grave, pero ha querido estar presente. Me dijo ella lo siguiente, durante la presidencia del contraalmirante Melitón Carvajal Pareja, nos visitaron las señoras Hilda Venegas de Elías y su hija, la señora Hilda Elías de Ceballos. Ellas traían 3 manuscritos, escritos por el comandante Elías, los que fueron copiados y empastados en el instituto y pasaron al repositorio de la biblioteca. Luego de algunos años, revisando la disposición de los libros, me llamó la atención esos 3 libros juntos, que no se habían consultado tanto tiempo. Tomé uno y empecé a revisarlo, luego los otros 2, y comprobé su valor e importancia. De inmediato me dirigí al presidente contraalmirante Raúl Barra. Destaqué su importancia para la historia naval y la conveniencia de su publicación. Él dispuso enseguida que la señora Elba Sumaeta hiciera la digitalización de los textos, los cuales los revisaba a medida de su avance. Este proceso nos llevó más de 3 años, pues se hacía en los tiempos libres que hubiera en la Secretaría Académica. Hasta aquí su testimonio. Deseo expresar mi gratitud especial a quienes fotocopiaron y transcribieron las 642 páginas de los 3 manuscritos. La señora Elba Sumaeta, quien hizo la digitalización, y en nombre de quienes fotocopiaron están el señor Víctor Alba, el señor Félix Cipriano, entre algunos más cuyos nombres no recuerdo. No quiero dejar pasar el trabajo que siempre he desempeñado en esos momentos el bibliotecario Nick Cárdenas, también presente. Hace 52 años que no lo tenemos a JJ, pero renace cada vez que leemos uno de sus libros. Permítame dar un especial reconocimiento a nuestra querida investigadora y editora, doña Esperanza Navarro Panta, también aquí presente, siempre atenta a solucionar nuestras consultas e inquietudes. Señores, termino mis palabras reiterando todo mi agradecimiento a quienes hicieron posible este acto y a quienes han tenido la gentileza de acompañarnos. Muchas gracias. Continuamos con la entrega de un reconocimiento a los familiares presentes, representados por la doctora Hilda Elías. Este presente será entregado por el señor contraalmirante Fernando Grau Melauf, vicepresidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos.
nacionales a cargo del señor contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos, en su calidad de presidente de la Comisión de Historia del Instituto de Estudios Históricos Marítimos de Perú. Quiero, para terminar esta noche tan importante, en la que hemos rememorado a la figura del capitán de navío Julio Díaz Mejía, agradecer a todos ustedes por su presencia en este evento tan importante, presidido por el presidente del instituto, el director Feliz, secundado por el señor vicepresidente del instituto, el almirante Fernando Bravo Veloz, bisnieto del gran almirante del Perú. Esta noche hemos recordado a este peruano notable, a este marino que fue de los hombres de grado, es decir, esos hombres que eran padres, esposos maravillosos en casa y a bordo, donde les tocaba cumplir una misión, hombres de carácter duros, como se espera de un guerrero. Así fue Grau, como los testimonios que han quedado sobre él, sobre su vida, sobre su carácter, sobre su valentía, que es la que distingue a los verdaderos marinos, al hombre que en los momentos que el destino lo pone a prueba, que la marina, que el Estado le dice, le pone una mano en el hombro y le dice, ahora te toca a ti. Así fue también ese hombre de Grau, capitán de navío Julio José Díaz Mejía. Muchas gracias.